A lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos enfrentado a muchas pandemias. Aunque el título dice Pandemia siglo XX-XXI, voy a relatarles brevemente una de las epidemias más conocidas, que es la peste negra o la peste bubónica. Se produjo entre 1346 y 1353 o siglo XIV. Esta epidemia fue sumamente terrorífica para la Europa de ese entonces. Este virus duraba para incubar entre 15 a 24 días y una vez ya incubado, la muerte llegaría de 3 a 5 días. Un virus muy letal para la época. Esta enfermedad no distinguía entre clases sociales, ricos, pobres, reyes, príncipes y religiones. Durante esa época no sabían a qué se debía esta enfermedad. Todavía la ciencia no estaba tan avanzada y por el cual no conocían el origen. Muchos tenían sus conclusiones. La iglesia decía que era un castigo de Dios, otros a fallas ideológicas y hasta le llegaron a echar la culpa a los judíos. Pero la realidad que la enfermedad era causada por la Yersinia pestis. Este virus afectaba a las ratas y las ratas se las transmitían a las pulgas. Para la época las ratas y las pulgas convivían junto a las personas, la cual mediante picadura eran contaminadas con el virus. Fiebre, hinchazón, como tumores del tamaño de una manzana, eran llamados bubas. Ya cuando entraban a los pulmones, era mortal. Esos eran los síntomas. El origen de la peste bubónica se produjo en China, esparciéndose por la ruta de la seda, hasta llegar a Europa. Se dice que llegó a acabar con el 30 o 40% de la población europea y llegó a matar de 25 a 30 millones de personas. A finales de la Primera Guerra Mundial, que sucedió durante 1914 y 1918 y que era catalogada como la guerra que más muertes había registrado, también se estaba librando una batalla contra un virus mortal que se convertiría meses después en pandemia y que le dieron por nombre la gripe española. Esta pandemia duraría desde 1918 a 1920. Este virus mortal llegó a contagiar a más de 500 millones de personas. Durante la guerra, todo sobre la epidemia estaba censurado, y España, que era un país neutro durante la guerra, informaba los casos del virus en todo el mundo y que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto. Y por eso la llamaron la gripe española. Aunque el epicentro no se produjo en España, algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917. Muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar Fort Riley por el cocinero Gilbert Mitchell y fue descrito como el paciente cero, que ingresó en la enfermería el 4 de marzo de 1918 con fiebre, dolor de cabeza, diarrea y vómitos. Y horas más tarde ya habían más de 80 infectados y muchos murieron en un lapso de 2 a 3 días. La mayoría de las personas que fallecieron fue a causa de una neumonía bacteriana por falta de antibióticos. La segunda oleada de víctimas mortales cayó solo en 13 semanas, en septiembre de 1918, y en España se contagiaron más de 8 millones de personas y fueron 300.000 los fallecidos. Esta pandemia acabó con más de 50 millones de personas en todo el mundo. El virus fue erradicado cuando empezaron a tomar medidas de prevención, como el uso de tapabocas, se suspendieron las clases, talleres y fábricas fueron desinfectados, y ya para el verano de 1920 el virus ya había desaparecido. En diciembre de 2019, en China, especialmente en la ciudad de Wuhan, empezó a escucharse un virus que estaba dando pánico a los habitantes de esta ciudad. Es el nuevo COVID-19, ocasionado por el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2. El virus se transmite generalmente de persona a persona, a través de gotas de salida, conocidas como gotas de microflujo, que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar. También se transmite por medio del contacto directo o al contacto con algún objeto o superficie contaminada, luego de tocar la superficie y llevarse las manos a la cara o a las mucosas. El periodo de incubación suele ser de 5 días, pero puede variar de 2 a 14 días. Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca, dificultad para respirar. Ya cuando está avanzado se convierte en neumonía y es cuando se vuelve letal. Dicen que el murciélago fue el causante de esta enfermedad, ya que propagó este virus a todas las personas
que lo consumieron, porque según es un plato típico en algunos restaurantes chinos, y así el virus fue transmitido al humano rápidamente. Pero lo cierto es que ya para finales de febrero y principios de marzo ya el virus se había convertido en pandemia a nivel mundial, donde países como Italia, España, Francia y Alemania ya estaban muy contagiados. Para ese momento en Wuhan ya habían muchos infectados y gran cantidad de muertes causadas por el virus COVID-19. Durante este periodo, Italia y España tenían la más alta tasa de mortalidad. Italia superó en víctimas fatales a China, país en que se originó la epidemia, y que en Italia se habían registrado alrededor de 3.200 muertes para un total de 81.100 casos de contagios confirmados. 700 fallecidos diarios, esas eran sumas sumamente increíbles y angustiantes para este país europeo, y la gran mayoría de las muertes en Italia se habían reportado en la región de Lombardía, en el norte del país, y a pesar que la enfermedad había contagiado a personas en las 20 regiones. En España, al igual que Italia, ya habían superado a Wuhan y a Corea del Sur, cual era el tercer país más contagiado en ese momento. Los doctores, médicos y enfermeras ya habían agotado los recursos necesarios por la gran cantidad de infectados a diario. Porque como todos sabemos, no hay algún tratamiento específico o vacuna contra este mal. En América no fue una excepción, donde actualmente Estados Unidos es el país con más casos del planeta, con 1 millón de casos confirmados y más de 100.000 personas recuperadas y más de 56.000 muertes por el COVID-19. En un día se llegó a registrar un total de 1.330 muertes por esta epidemia, una cifra extremadamente alta que ningún otro país haya registrado, y por primera vez en la historia Estados Unidos entra en emergencia nacional, ya que solamente en Nueva York se registraban más de 10.000 infectados a diario. Y siendo Estados Unidos una potencia mundial, todavía no han encontrado la vacuna contra este virus, aunque están trabajando en un antivirus que supuestamente estará listo para finales del 2020. Otra cosa es que en China el virus solo se propagó en la ciudad de Wuhan y no se expandió a las demás ciudades, ni siquiera a Pekín, que es la capital, y a otras ciudades más importantes como Shanghái y Hong Kong. Algo muy extraño es que China, con una población de 1.390 millones de habitantes, solamente los contagiados fueron 84.338, recuperados 77.474 y 4.642 muertes. Ya contaban con aparatos específicos para ese tipo de virus, algo extraño o casualidad. ¿Será que los murciélagos en realidad tuvieron algo que ver con la propagación del virus COVID-19? ¿O fue un engaño que lo hicieron creer? China nunca detuvo su economía, como pasó en los demás países, y siempre estuvo al 100% su producción.